Gonzalo Hernández Licona es licenciado en Economía y egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Realizó una maestría en la Universidad de Essex, Inglaterra, y es doctor en Economía de la Universidad de Oxford. Actualmente es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. El Coneval es una institución que se crea por ley y que tiene como objetivo doble medir la pobreza en múltiples dimensiones a nivel nacional, estatal y municipal y evaluar programas y políticas de desarrollo social. Es el mandato que nos da el Congreso y lo que hemos hecho desde la creación del Coneval hace 4 años y medio prácticamente es las dos cosas. Es, en primer lugar, tener ahora una nueva metodología para medir pobreza que tiene muchas dimensiones y que la medición de pobreza es parte fundamental de la evaluación en un esquema ampliado. La evaluación no solamente es de programas, sino medir la pobreza evalúa la política pública del país. Y lo que también hemos hecho es construir un esquema de evaluación junto con nuestros socios que son la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, en el cual hemos fortalecido el esquema de evaluación de desempeño, que implica al menos 3 grandes cosas. La primera es fortalecer la planeación al interior de los programas presupuestarios, especialmente los sociales, y esto implica tener mejores indicadores de resultados, tener mejores indicadores a todo lo largo de la lógica del programa. En segundo lugar, implica que cada programa presupuestario sepa con mayor claridad a qué objetivo nacional está contribuyendo. En la segunda parte del esquema de evaluación del desempeño es fortalecer los instrumentos de evaluación, tener un conjunto de evaluaciones que midan de manera frecuente el desempeño de los programas. Y finalmente, construir un seguimiento a recomendaciones con el fin de que la evaluación y los indicadores se utilicen para tomar decisiones de política pública. El año pasado, el Coneval midió que la pobreza en México aumentó de manera importante entre 2006 y 2008. Esa información de la que la pobreza subía fue tomada en cuenta rápidamente por el Ejecutivo y por el Legislativo para encontrar esquemas para reducir esta pobreza. Y a partir de esto, más las evaluaciones del Coneval, se eligieron aquellos programas que mejores resultados han dado, como es el programa Oportunidades, que las evaluaciones externas muestran un adecuado cumplimiento de objetivos para tener a más niños y niñas en la escuela y para subir y aumentar la nutrición de los niños. Y por lo tanto, el gobierno mexicano, junto con el Congreso, fortaleció el programa Oportunidades como un ejemplo de resultado a partir del aumento de la pobreza. Otro ejemplo es el programa de Seguro Popular. El Seguro Popular es un programa que busca aumentar el acceso a la salud a la población en mayor pobreza. Es un programa también muy progresivo como Oportunidades y ese programa también fue fortalecido en el presupuesto pasado a partir de las necesidades y prioridades que el Coneval en buena parte señalaba y a partir de las evaluaciones del programa Seguro Popular. Herramientas novedosas. Menciono algunas de ellas. Una primera es un sistema de seguimiento de recomendaciones. Con ello lo que hicimos fue un mecanismo en el cual los programas priorizan las recomendaciones de las evaluaciones externas que le hacen al programa, las priorizan, analizan cuáles son viables, cuáles no son viables, y a partir de esas recomendaciones ya priorizadas, el propio programa elabora un plan de trabajo para solventar esas recomendaciones y mejorar el programa social o programa presupuestario. Este es un mecanismo novedoso, creemos, que puede ayudar a una parte fundamental de las evaluaciones, que es el uso de las evaluaciones, insistiendo mucho que evaluaciones que no se utilizan son evaluaciones que no tiene
mucho sentido hacer. Un segundo mecanismo en la parte de medición es que tenemos un indicador de corto plazo para medir algunos aspectos de la pobreza cada 3 meses, que complementa la medición de pobreza bianual, con lo cual tenemos una forma muy oportuna de poder adelantarnos a lo que puede ser la pobreza en un par de años y poder tomar decisiones para hacer acciones y reducir la pobreza si en el corto plazo nos está diciendo que la pobreza sube. Es un segundo ejemplo de innovación que puede ser exportable porque muchos países tienen encuestas de empleo mensuales o trimestrales, con lo cual pueden hacer esta estimación. Las evaluaciones y la medición de la pobreza se dan a conocer por varias vías. La primera es directamente mandarle a los responsables de las áreas las evaluaciones y las mediciones. A nivel del Ejecutivo Federal va a los ministros, a los secretarios, la información a los gerentes de los programas también. La información también va a la Secretaría de Hacienda y va al Congreso de la Unión, porque son esas instancias las que toman decisiones en base a esas evaluaciones. El segundo elemento es poner esta información en la página web, con lo cual se le da mayor difusión. Y en tercer lugar, en algunas ocasiones hacemos boletines de prensa para que la información se haga del dominio público de una manera mucho más grande. La evaluación es exigida en primer lugar por el Congreso. El Congreso fue quien diseñó el mecanismo para que hubiera evaluaciones a través del Coneval. Por lo tanto, un primer demandante de la información de evaluación es el Congreso. Un segundo demandante claro es la Secretaría de Hacienda, porque ella toma decisiones presupuestales en base a la evaluación. Terceros clientes son las propias dependencias, que quieren analizar cómo van para mejorar. Y por supuesto un cuarto y muy importante cliente es el ciudadano común y corriente. Los periódicos, las universidades, los estudiantes que quieren saber cómo van los programas sociales y cómo está, qué está pasando con el presupuesto que ellos mismos dieron para financiar los programas sociales. Afortunadamente tenemos cada vez más organizaciones de la sociedad civil interesadas en el proceso de evaluación, tanto para tomar información y exigirle a los hacedores de política pública sobre lo que tienen que mejorar, como ser observadores de la evaluación y ser evaluadores de la evaluación y poder criticar si estamos haciendo las cosas bien o se pueden mejorar, si las evaluaciones están a tiempo o no, si son de dominio público o no. Afortunadamente cada vez más hay organizaciones que están haciendo este muy importante trabajo. Primera lección, que para construir un sistema de evaluación y monitoreo es fundamental el cambio institucional. Es decir, poner en normas, poner en leyes la obligación de la evaluación, la obligación del uso de la evaluación, porque de otra manera avanzar en la evaluación es mucho más lento. Las evaluaciones públicas no son siempre sencillas, no son siempre por solamente el convencimiento. Hace falta muchísimo el cambiar las reglas del juego, un cambio institucional que en México se ha dado. Y una segunda lección es que la instancia que hace evaluaciones o que mide la pobreza tiene que tener credibilidad. En América Latina, cuando las instituciones no son siempre creíbles o la ciudadanía no confía mucho en las instituciones, fortalecer la institución que mide la pobreza y evalúa con credibilidad, con independencia, es muy relevante. Muchos retos, enumero algunos. Un reto es fortalecer la capacidad de los evaluadores en México. Que cada vez tengamos más evaluadores, mejores evaluadores que nos apoyen en el esquema de evaluación. Es un
proceso más o menos lento, pero que hemos avanzado desde hace ya algunos años que la evaluación está llevándose a cabo. Un segundo reto es que las recomendaciones tengan mayor efecto sobre la decisión de política pública. Si bien tenemos estos mecanismos para facilitar el uso de las evaluaciones, es importantísimo fortalecer el que los programas y las secretarías tomen en cuenta lo que decimos en el Coneval para mejorar la política pública y social. Y por supuesto, un tercer elemento de reto es la coordinación de los actores de la evaluación, Ministerio de Hacienda, Coneval, Función Pública, para no perdernos en los objetivos de evaluación comunes. Cualquier proceso de evaluación tiene un balance muy fino y muy difícil entre evaluar con objetividad, porque si no hay objetividad en la evaluación, esa evaluación no tiene sentido, que lo que se diga es lo que se observa, el programa va bien o va mal en este punto, o la pobreza subió o bajó, medir y evaluar con objetividad, y al mismo tiempo que quien tiene que hacer los cambios escuche la evaluación. Porque cuando uno da una mala noticia, hay un rechazo muy obvio y tenemos que dar la evaluación en un contexto donde haya confianza con el evaluado para que escuche las recomendaciones, para que no se sienta juzgado y que tome en cuenta los hallazgos de la evaluación para hacer los cambios que el programa necesita o que la política social necesita.